Vamos a hablar porque tiene la amabilidad de atendernos Martín Ayerbe, es el presidente del Foro Naval Argentino, además es miembro del Movimiento Industrialista Nacional Argentino, es dirigente de Social 21 La Tendencia, y con él vamos a charlar de todo esto. Martín, gracias por atendernos, el gusto de saludarte desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Diego Meloni y Roberto Goyán para charlar contigo. Aquí en la tierra del sol y el buen vino. ¡Oh, qué lindo! Bueno, ¿cómo está el clima en Mendoza ahí? Con una lluvia, con piedra, y acá los compañeros las compañeras docentes en donde estamos parando, que trabajan con la población de el dique del Niwil. Ajá. Hoy tuvieron que ser evacuadas por la lluvia, la piedra, el temporal que se levantó. Sí que complicado. Bueno, aquí también con algunas lluvias en Santa Fe hace un rato. No tanto sol hoy. No tanto sol, no. Pero sí buen vino. Sí, buen vino. Nunca debe faltar. Noche, a ver si tenemos suerte. Nunca debe faltar. Tal cual. Bueno, Martín, mañana vas a estar brindando una conferencia vía Zoom aquí en Santa Fe, organizada por el Partido Justicialista, pero de un tema que trasciende obviamente las cuestiones, creo, políticos partidarias, y que uno entiende deben ser políticas de Estado. Contanos un poco por qué hay que repensar la hidrovía como una cuestión estratégica en varios términos, más allá de los económicos para la Argentina. Bueno, la hidrovía es un tema interior a la navegación en general. Vamos a verla de este modo para poder ver el factor de escala que tiene y luego pasar hacia el poder naval marítimo que la Argentina debe construir en este siglo XXI. Si nosotros observamos lo que es el mercado de fletes en los modos de transporte, lo que cuesta 10 transportar en camión, cuesta 7 transportar en ferrocarril, 4 transportar en buque y 1 transportar en barcaza. Estos son los costos de transporte en un mercado de cargas estabilizado. En Argentina esto no funciona así. El camión está cobrando 15 por una carga que el ferrocarril cobra 7, el barco 4 y la barcaza 1. Porque el 95% de las cargas en Argentina van por modo carretero. En el caso de la barcaza, como el valor es 1 y la distancia máxima a transportar en la Argentina son 1000 kilómetros, no más de eso, quiere decir que por tonelada, a valor 1, en 1000 kilómetros, la facturación sería 1000, ¿verdad? Pero esa misma carga, cuando pasa un buque de ultramar y navega a Europa 15.000 kilómetros, multiplica por 4 y la facturación sería 60.000. Si esa misma carga por tonelada se cargara en un flete de ultramar hacia la China, hacia el Japón, hacia Oriente, multiplicaría 20.000 por 4 y sería 80.000. Quiere decir que para esa misma carga que en la hidrovía factura 1.000, estaría facturando hacia Europa 60.000 y hacia Asia, hacia China o Japón, 80.000. Eso en términos de facturación. Claro. En términos de geopolítica, en términos estratégicos, quien puede lo más puede lo menos, y quien domina la navegación de ultramar domina perfectamente la navegación de sus ríos interiores. Lo que es inaceptable desde hace 30 años con el proceso de privatizaciones de Menem es que se haya aceptado mansamente la libre navegación de los ríos interiores, por lo cual Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla enfrentaron a la flota anglo-francesa y la derrotaron en las angosturas del Quebracho hace 150 años. ¿Qué dirían de nosotros esos patriotas? Y en esta cuestión, cuando la clase política está dando vuelta sobre este tema como si fuera una novedad, como si fuera un tema de agenda del momento. Hace 30 años que están los puertos privatizados en manos extranjeras. El dragado lo realiza una multinacional dragadora como es Niandenul, que tiene un socio argentino, tal cual se hizo todo el proceso de privatizaciones en el país,
Porque si ustedes recuerdan en la década del 90 cómo se hicieron las privatizaciones, primero pasaron a manos de grupos económicos nacionales, los famosos capitanes de la industria. Pero atrás de esos capitanes de la industria lo que había de soporte era una multinacional, y atrás de esa multinacional lo que hay de soporte es una embajada extranjera. Y a través de embajada extranjera hay una potencia. Entonces, lo que hay que hacer con la hidrovía es, con el proyecto Empresa de Líneas Multimodales para el siglo XXI, nosotros establecemos en el proyecto de ley que tiene actual estado parlamentario desde el año 2013, establecemos que se cree una corporación de transporte que opere en el modo carretero, ferroviario, fluvial con barcazas, marítimo con buques y también aeronáutico. Esto nos permitiría a nosotros dominar todos los eslabones de la cadena de valor del transporte y poniendo a la Argentina en pie de igualdad con las potencias extranjeras, porque desde la década del 60 el transporte en el mundo cambió, se volvió multimodal con la aparición del contenedor como unidad de transporte internacional, y eso hizo que las navieras diversificaran su actividad de transporte y todas empezaran a operar con propia flota de camiones, con flota ferroviaria, además de barcazas y buques. Ejemplo de esto, bueno, Maersk Sealand es una multinacional, la unión de una compañía dinamarquesa, Maersk, y una flota de camiones norteamericana, Sealand. Sealand crea, en la década del 60, el contenedor como unidad de transporte. Para no tener que estar con espera en el puerto, los camiones con el tractor y el acoplado. Entonces, para poder liberar a ese camión y a ese acoplado y ir a tomar otra carga, diseña una caja metálica de 20 pies, por eso los contenedores se miden en contenedores de 20 TEUs, Transport, 20 Equivalent Unit, de 20 pies o de 40 pies, que es el contenedor más largo. Eso empezó a transformar el transporte y se transformó en algún momento en una unidad internacional. Y todas las cargas en el mundo tienden a ser containerizadas. El avance del contenedor es más que evidente. Entonces, necesitamos nosotros tener una corporación estatal de transporte que tenga el factor de escala necesario que jamás tendrá la burguesía nacional. Hace 30 años que está la oportunidad para que los privados se hagan cargo del transporte en Argentina y el resultado es catastrófico. Martín, esto pensado en términos estratégicos, no solo en lo que tiene que ver con la cuestión argentina, sino que ustedes lo piensan en una visión mucho más estratégica, no solo en lo comercial, sino también geopolítica, pensando en lo que nosotros decimos hoy la patria grande, digo, uniendo a toda América Latina, ¿no? Así es. Sí, nosotros con EMA 21 podríamos, por ejemplo, teniendo una flota mercante propia, de poder directo del Poder Ejecutivo Nacional, podríamos realizar a través del EMA 21 la compra de la producción agrícola, los cereales, las oleaginosas, las carnes, los productos de nuestra tierra, transportarla en buques argentinos y orientar hacia el mercado de la patria grande del Caribe y la América del Sur esa producción. Por ejemplo, Cuba importa el 85% de los alimentos que consume y tiene un bloqueo marítimo que hace 50 años la condena a tener que triangular en la navegación de ultramar, pagando entre 4 y 5 veces más por los productos que otros no tienen esa penalización pagan. Eso es la ley Helms-Burton, que es el bloqueo marítimo hacia Cuba. Venezuela importa el 70% de los alimentos que consumen. ¿No podríamos nosotros intercambiar alimentos por combustible, por petróleo? Dado que la Argentina en este momento importa de la Shell Royal Dutch, de la Chevron, de la Total, de las multinacionales del petróleo, parte del combustible que quema todos los años. Entonces hay una oportunidad de un mercado de más de 600 millones de seres humanos en la parte grande del Caribe y la América del Sur, donde podríamos establecer a través de pactos equilibrados y bilaterales como lo realizó Perón en la década del 40, el intercambio a precios justos, mediante una balanza comercial compensada en horas de trabajo humano. Entonces,
si extraer un barril de petróleo cuesta 2 horas de trabajo humano, y eso no inflaciona, porque el precio del petróleo puede oscilar, como hemos visto. En el 2000 el precio del petróleo estaba en $22 el barril, en el 2008 tocó $147 el barril, y hoy está aproximadamente en unos $60. Sin embargo, en esa oscilación del dólar, el esfuerzo para obtener el barril ha sido siempre el mismo. Entonces, alguien se apodera de esa ganancia, y alguien también puede soportar el quebranto, como ha pasado recientemente en pandemia, que al no tener buques disponibles para la carga de petróleo, el precio del barril se desplomó. Incluso cotizó de manera negativa, ¿recuerdan? Sí. Casi un ridículo, ¿verdad? Si pudiera haberlo imaginado esto. Que el barril costara menos $10. ¿Se dan cuenta el poder que tiene la navegación de ultramar? Lo que significa tener bodegas disponibles. Entonces, no es un tema menor. El tema de la navegación es el mundo tal cual conocemos hace 500 años. Porque este mundo no fue siempre así. Hace 500 años que es así. Desde que los turcos toman Constantinopla en 1442 y cortan el tráfico de oriente a occidente. Turquía está pegada a Grecia y separada por el estrecho del Bósforo, que es la entrada al Mar Negro. Cuando se corta el tráfico, Europa se desabastece. Y a partir de ahí salen las travesías de ultramar buscando llegar a la ruta de las Indias por vía marítima. El genovés Cristóforo Colombo, con Isabel la Católica y las bulas del Papa Alejandro, de los Medici, bueno, construyen el mundo que conocemos, bajo la tesis de Cristóforo Colombo, que iba a pegar la vuelta y encontrarse con las Indias. Bueno, se encontró en realidad con este continente. Y ahí, hace 500 años, nace la navegación de ultramar tal cual la conocemos. Y nace el tráfico marítimo tal cual hoy opera, donde más del 95% de las cargas en el mundo viajan en barco. Las cosas viajan en barco, el intercambio se realiza en barco. La Argentina tuvo marina mercante con la flota mercante del Estado, la flota argentina de navegación de ultramar con Perón, que luego eso se unificó bajo una única empresa que fue, en la década del 60, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Bueno, no alcanzaría con que tengamos una ELMA, con reeditar una ELMA del siglo XX. Hoy tenemos que crear algo superior, porque el mundo ha cambiado con el contenedor, y necesitamos una empresa de líneas multimodales argentina. Esa ELMA, al dominar el flete marítimo, tendría que facturar la mitad de las cargas internacionales que le corresponden por el derecho de reserva de carga. Entonces, de los 7.000 millones de dólares que el país paga todos los años a las multinacionales, debería facturar 3.500, y el flete en la balanza comercial ser nulo, porque la mitad lo hacen los países con los cuales comerciamos y la mitad lo hacemos nosotros. Esto nos permitiría que de esos 3.500 millones de facturación para la Argentina, 1.500, 1.200, 1.500 millones son de ganancia pura. O sea que además de volver nulo el quebranto de flete que tenemos en una balanza que está entre 60 y 70.000 millones de dólares, y el flete representa entre el 10 y el 12%, a su vez entrarían de ingresos genuinos, constantes, 1.200, 1.500 millones de dólares. Eso nos daría a nosotros el mercado de cargas reservado para el país, para buques de bandera nacional, para una flota mercante que el Plan Naval Argentino del Foro Hipólito Buchar calcula en 175 buques, 120 graneleros, 40 petroleros y 15 portacontenedores. Ese es el tamaño de la flota mercante que hay que construir. Esa flota mercante la tienen que hacer obreros navales argentinos, como los de Astillero Río Santiago, como los obreros de Sanín, Príncipe, Menquipenco y Alianza, que Menem destruyó en la década del 90. Y Astarza, en Tigre, los tres que nombré en Dock Sud, de la ribera sur del Riachuelo, Unisti, Astilleros Corrientes, en la provincia homónima. 24.000 puestos de trabajo en astilleros nacionales. Esto saturaría la actual capacidad de la industria naval. 35.000 puestos de trabajo en los proveedores navalpartistas que abastecen a los astilleros que hacen de terminal, de insumos, de productos, de bienes.
y 85.000 puestos de trabajo por reflejo social por consumo, por cada puesto industrial que pyme, navalpartista y astillero, cada vez que esos trabajadores queman el sueldo en 30 días, provocan 1,5 puestos de trabajo más en la sociedad donde viven. Y estos son 85.000 puestos de trabajo en el reflejo social, que es el carnicero, el restaurante, la agencia de remis, la peluquera, aquellos que abastecen de bienes y servicios a los trabajadores industriales. Son 150.000 puestos de trabajo en total el Plan Naval Argentino. Martín, con el compromiso de volver a convocarte, porque la verdad que es interesantísimo lo que estás hablando y obviamente hay un montón de cuestiones y cosas que nos han quedado en el tintero, pero agradeciéndote la amabilidad, la deferencia, obviamente sabiendo que mañana vas a estar charlando y exponiendo también más allá de esta nueva normalidad en redes aquí en Santa Fe. Te agradecemos el tiempo y obviamente nos comprometemos en un tiempo no muy lejano volver a llamarte para ver cómo avanza esto y sobre todo profundizar un poco más en todo esto que nos has contado hoy. Bueno, muchachos, cuando ustedes lo dispongan, muchas gracias. Estamos nuevamente conversando sobre estos temas y pensemos que en este momento donde la discusión es una discusión pequeña, la de la hidrovía, frente a lo que significa la navegación de ultramar, tenemos que levantar la vara para ir por todo, porque si no, no vamos a tener ni siquiera el premio consuelo. Tal cual. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Martín, a la distancia. Fuerte abrazo, muchachos. Gracias. Estuvimos charlando con Martín Ayero, es el presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Guyar, es miembro del Movimiento Industrialista Nacional Argentino, es dirigente de la Social 21 La Tendencia. Mañana va a estar disertando en Santa Fe, obviamente vía Zoom, hidrovía, reprivatización o nacionalización, pero interesante esto que contaba el ELMA claro. 21, este proyecto que tiene que ver con cuestiones logísticas en todos los términos, en lo que tiene que ver con ferroviario, transporte de cargas en vías troncales y también lo que tiene que ver nada más y nada menos con esto de recuperar la plataforma naval que supo tener en algún momento la Argentina y en esto que bien ha dicho recién, el contexto en el cual el mundo, más allá de las cosas han cambiado, el 97% de las operaciones comerciales hoy se siguen realizando vía ultramar. Así es, gracias Diego, muy amable. 18:31, pausa, noticias y luego seguimos aquí en Se hace tarde.